Hola, gracias por venir nuevamente a este espacio que he decidido llamar Te presento a mi amiga o amigo, y que es un espacio que he decidido hacerlo para justamente compartir a personas que conozco y personas a las que le tengo gran respeto y gran cariño, porque sé de sus historias, porque hemos compartido cosas juntos. Y en este caso, es una amiga muy querida que nos conocimos allá por los años 90 en la redacción del periódico Mundo Hispánico, compañía en la que ambos trabajábamos. Y quisiera ser muy preciso en cuanto a esta presentación porque esta persona yo siento que lo merece. Quiero que sepan que esta persona es muy espontánea, verborrágica, directa, casi sin filtros, diría, lo que la hace naturalmente auténtica. Ya la van a conocer. La caracteriza una actitud positiva y un empuje singular. Es madre, esposa y profesional luchadora de primer nivel. Hoy tengo el placer de decirte, te presento a mi amiga Belén Morán. ¿Cómo estás, Belén? Gracias por esa presentación. Tú Por sabes que yo te supuesto. adoro. Estoy súper feliz y súper honrada que me hayas llamado para participar en tu programa. Y yo me acuerdo exactamente, nos conocimos en el 2004, 2004. porque mi hijo era bebé, o el 2005, porque me acababa de mudar a Georgia. Claro, claro. Yo entré a Mundo Hispánico a finales del 2004, así que tiene que Sí, ser 2005, sí. sí, ¿cuánto pasamos? Mudanza, Contame, historia. Belén, yo siempre empiezo este espacio preguntándole a mi invitada, en este caso vos, ¿cuáles son tus orígenes? ¿Cuál es tu camino? ¿Cómo llegas hasta acá? Uy, bueno, yo soy peruana, nací en Lima y em, bueno, mi papá era diplomático, vivimos un poco por todo el mundo y volví al Perú. Y volví al Perú justo cuando comencé la universidad y por una prima conocí a quien fue mi primer esposo. Entonces nos conocimos, nos casamos cuando terminé la universidad y la mamá de él es de San Francisco. Entonces nos mudamos a San Francisco. Y ahí en el 99 es que llegué a los Estados Unidos a vivir. Yo era periodista, eh, comencé a trabajar, cuando me salieron todos los papeles, comencé a trabajar para Associated Press en San Francisco. Y claro, de todas maneras fue difícil porque en Perú yo ya estaba editando, produciendo, y acá tienes que comenzar con serio. Tuve que comenzar de editorial assistant. Y de ahí, bueno, tuve a mi hija, estaba embarazada de ella cuando pasó lo de 9/11, Ujú. y en esa fecha me sentí americana. Hasta entonces yo me sentía peruana. Antes que nada yo era peruana y luego era latina o hispana. Pero cuando pasó lo de 9/11, yo dije, han atacado a mi país y ¿cómo va a ser este país en el que estoy trayendo a una hija? Ujú. Entonces de ahí dije, no, yo me tengo que hacer o sea, ciudadana, pero no me hice ciudadana hasta muchísimo tiempo después. Después salí embarazada de mi hijo y me enteré en ecografías que él estaba naciendo con el labio leporino y paladar partido. Y ahí es cuando me comencé a interesar por la comunicación y la salud. Ujú. Como yo soy bilingüe y por mi nombre, entonces yo recibía información en inglés y en español. Información, Paremos un momentito, porque dices que sos bilingüe. Yo entiendo que sos trilingüe. sí, Algo que me encanta de tu pasado, que yo sé, de tu formación, tu educación, porque vos sí, has estudiado en varios países. Contanos un sí. poquito de eso. ¿Cómo ha Y yo sido le esa digo a la, experiencia? sí, sí, sí. Y yo le digo a la gente, mira, yo he estado como en 3 o 4 colegios, y no porque yo fuera una malcriada, sino porque por el trabajo de mi papá, que era diplomático, vivimos en diferentes países.
Entonces, yo estudié, obviamente, en colegios bilingües, español, inglés, en el Perú, pero cuando mi padre estaba en Hungría, el colegio americano solo era hasta octavo grado. Entonces, mi papá decidió, estuve un año estudiando de acá, con tutores, y cuando mi hermana, que era un año menor que yo, terminó el colegio, nos enviaron a Suiza a un internado. Y llegamos al internado en agosto, septiembre, y llorábamos y llorábamos, que por qué no entendemos a nadie, todo el mundo nos habla en francés, ¡guau! Y claro, o sea, la gente ahí es muy educada en Europa, había gente que hablaba español e inglés, y nosotros no. En octubre nos fuimos a una semana de vacaciones de otoño, y le decíamos a mi papá que no, que es horrible, que no podemos entender nada, nuestras notas son terribles, y volvimos al colegio, volvimos otra vez en Navidad, donde estaban mis papás en Hungría, y mi papá, listo, ya, tengo un nuevo colegio para ustedes. Y nosotras, ¿por qué? ¿No vas a sacar el colegio? Si están todos nuestros amigos. Y la verdad que fue una linda experiencia. No solo aprendí francés, aprendí a esquiar, aprendí a tener contacto con muchísima gente de otros países, de otras religiones, de otras creencias. O sea La que eso verdad te es que abrió otro sí, mundo, otras culturas, eh, sí, te enriqueció muchísimo como sí, persona, por supuesto. sí, sí, Te sí, 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 envidio sanamente, pero te envidio, porque es bonito. sí, Yo me defiendo en inglés y me imagino lo que será, además de inglés, francés, sería maravilloso. sí. Qué bueno, ¿no? Sí, aprendí italiano también, porque para graduarme necesitaba 4 idiomas. Y yo siempre digo, yo no hablo italiano, pero cuando comenzamos a ver películas en italiano, cuando en una tienda o algo me encuentro con alguien que está hablando italiano y no se puede comunicar en inglés, y yo puedo ayudarlo, me siento, sí puedo. Buenísimo. Belén, una cosa que yo sé de tu historia es que me consta que a temprana edad te ha tocado enfrentar lo que es la pérdida de un ser querido, de un ser cercano. Me gustaría que me cuentes qué te ha enseñado esa experiencia, cómo pasa uno eso, cómo lo supera. Sí, cuando yo tenía, acaba de cumplir creo que 22 o 23 años, el 29 de diciembre, y en enero falleció mi hermana, que era solo un año menor que yo. Su cumpleaños era en febrero, entonces ella tendría 20, 22 años. ¿Tu única hermana? Mi única hermana, un año, solo teníamos la diferencia de 13 meses. Toda la vida hemos sido tan, tan, tan unidas. Cuando estudiamos en un internado en Suiza y a mí me dolía la cabeza o me sentía mal, yo no decía mamá, yo decía tía, porque las dos estábamos ahí juntas. Teníamos amigos, pero la verdad que el lazo que nosotros teníamos era muy fuerte. Ella en el 2005 comenzó a quejarse de un dolor en la ingle y, y también sentía como que un bultito. Entonces mi madre la llevó a un doctor y el doctor dijo, ay, debe ser un ganglio porque en Navidad ella trabajaba en marketing en un hotel y se golpeó en la esquina de una mesa al tratar de contestar el teléfono. Y, y bueno, la trataron por eso, pero seguía y seguía y seguía y seguía. Y el cumpleaños de mi mamá, un 13 de agosto, le hicieron una biopsia. Y yo me acuerdo que yo tuve que poner un gancho en la oficina de mi papá para encontrar los resultados que se habían mandado al Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Y decía que ella solo tenía 6 meses de vida. Pero yo me negué a creer eso, porque como una persona tan joven, ¿cómo podía hacer eso verdad? Pero los papeles del Instituto Nacional de Salud decían que era un cáncer muy raro,
que el instituto, mi hermana era como la sexta persona que ellos sabían de este tipo de cáncer y, y entonces le daban solo 6 meses de vida. En ese instante yo comencé a aprender cosas que yo no sabía lo que era metástasis, que es cuando el cáncer está en todo tu cuerpo, ¿no? Ya se sale del lugar localizado todo el cuerpo. Y decían que eso iba a pasar. Eso pasó con Pía. Eso pasó con Pía. Ella solo duró 6 meses. Fue un golpe muy, muy, muy fuerte. Porque cuando ella falleció, también se fallecieron mis sueños. Toda la vida soñamos en que íbamos a hacer un posgrado en Europa juntas. Nosotros pasamos la adolescencia en Europa y queríamos volver. Ella estudió administración hotelera y les fascinaba cocinar y yo estudié periodismo. Entonces, los pleitos que teníamos era el posgrado en Francia, donde están las mejores escuelas culinarias, o el posgrado en Estados Unidos, donde existe una cuna de periodismo y de investigación. Eh, Fue demasiado fuerte perderla. Fue fuerte porque yo me tuve que poner fuerte por mis padres. Mi madre, ella lloraba fuerte y, y se decidió que lo único que iba a hacer era vestirse de negro. Mi padre es una persona introvertida y lo único que hacía era rezar todo el día. Habían discusiones entre mis papás, entre mi mamá, que decía, la debimos llevar a los Estados Unidos a que la vea. Y mi papá, bueno, los doctores decían que no había nada que hacer. Acá o en ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has superado? ¿En qué te has apoyado para poder sobresalir a un golpe tan fuerte? sabes que yo trabajo en salud pública, ¿no? O sea, para mí es la ciencia, los hechos, pero lo que me ayudó fue algo que si bien está estudiado un poco por la ciencia, no está totalmente probado. Y es lo que en el Perú se llama la ayahuasca, que en México se le conoce como peyote. Y es una droga alucinógena que se prepara como un té con otras plantas y tiene que ser guiado por alguien que sabe, porque tienen que saber cómo se mezcla eso. Yo fui a hacer eso y yo no creía en eso, ¿no? Yo decía, esto es una droga para Como para los ricos que enajenarte. vienen y se van a la selva y ven pumas y serpientes, porque eso es lo que ellos quieren vivir. Y yo me acuerdo cuando lo tomaba, yo decía, piensa en osos polares, piensa en osos polares, piensa en osos polares. Y, y dicen que este alucinógeno va a tu conciencia y hace salir lo que está en tu conciencia, ¿no? Y yo decía, pues a los 20 y pico de años, ¿yo qué tengo? ¿Qué tengo? Yo no tengo nada, estoy súper limpia. Y en ese viaje hubieron dos cosas que resaltaron. Una, que yo siempre tuve miedo de no poder quedar embarazada. Y dos, yo sentí algo como que me decía, pierde el sentido de culpabilidad que tú tienes porque fue tu hermana la que se enfermó y falleció y no fuiste tú. Y hasta entonces yo no me sentía así, pero yo me sentía molesta. Yo me acuerdo que al ex enamorado de mi hermana yo no podía ni ver. Y yo entendí que era ese sentido de culpa, de que ¿por qué Pía? ¿Por qué mi hermana? ¿Por qué No no yo. él? ¿Por qué no yo? Y después de ese viaje me sentí como que, ahora, no quiere decir que yo le diga a todo el mundo que está sufriendo eso, que vaya a hacer eso, ¿no? Eso fue lo que a mí me ayudó. Me ayudó también, poco a poco tú vas conociendo otras personas que han pasado por lo mismo, que siguen teniendo ese sentido de culpabilidad. Y tú tienes que aprender, y eso me lo dijo mi ex esposo, o sea, me dijo, toda tu vida tú vas a vivir con un pedacito de tu corazón que va a estar oscuro. Y tú vas a aprender a vivir y a reír y a ser feliz teniendo ese pedacito de tu corazón oscuro. Y es verdad,
Ya han pasado Se más de aprende 20 a años. convivir con eso. Sí, han pasado más de 20 años y algunas veces se me encoge el corazón cuando, por ejemplo, mi hija acaba de cumplir 18 años y yo me pongo a pensar, ella nunca tuvo eso. Ella nunca tuvo la oportunidad de ser mamá y nunca tuvo la oportunidad de ver crecer a alguien. Em, Fue distintas maneras que yo, eso fue mi experiencia. Mi padre se recluyó en la religión y en su trabajo. Él es una persona de mucha, mucha, mucha fe y eso lo ayudó a seguir adelante. Y mi mamá había estudiado en colegio italiano cuando era joven y entonces mi mamá comenzó y en el Perú como su madre falleció de cáncer, ella siempre había sido voluntaria en el Instituto del Cáncer. Y en Italia dijo, bueno, yo tengo el idioma, yo tengo la fuerza y voy a comenzar a voluntariar. Y comenzó a ser voluntaria en diferentes lugares, lugares donde daban de comer a los pobres, tenían comidas para las personas que estaban en las cárceles. Y mi mamá se dio cuenta del privilegio que ella tenía, que había gente que había pasado por lo mismo que ella había pasado, por cosas peores. Y ahí fue El saber, recuperándose a y pesar de lo horrible que tú has vivido, el saber que tú puedes ayudar a otros. claro. Y, y eso es algo, Belén, algo que a mí me impresiona mucho de ti es que esto entrega al trabajo. Yo te reconozco como una persona súper comprometida y abocada a lo que haces, ¿no? Y he visto que en lo que haces ahora, trabajando para el CDC, te ha tocado viajar y enfrentar situaciones bastante extraordinarias, ¿no? sí. ¿Nos podrías contar un poquito de esas situaciones que te ha tocado enfrentar en tu actividad laboral? Sí, sí, sí. Yo comencé a trabajar en salud pública, primero para el Departamento de Salud de Georgia y ahora para los CDC. Y yo comencé en la rama que es Emergency Preparedness and Response, o sea, preparación y respuestas a las emergencias, Ujú. tanto de enfermedades infecciosas como desastres naturales, ¿no? Desastres como tornados, como huracanes, sequía y infecciosas como es el H1N1, Ebola, Zika, el COVID-19 de ahora. Y me ha tocado viajar también. Lideré un equipo de comunicadores en Guinea, porque yo hablo francés, por más de 2 meses. Me ha tocado viajar muchas veces a Colombia y a Guatemala para lo Y del vos sabes lo SIDA. que es estar en cuarentena, ¿no? ¿Perdón? Antes de esto, sabes lo que es estar en Claro, cuarentena. claro, aunque no como ahora, porque cuando yo volví de Ebola me tenía que tomar la temperatura 2 o 3 veces al día y registrarla en un website, pero podía salir. La razón por la cual yo viajo tanto por mi trabajo es que me he vuelto una experta en lo que se llama, en los CIRC, Crisis and Emergency Risk Communication, o sea, en la comunicación de riesgo durante una crisis o emergencia. Y la base de esto es, obviamente, manejo de emergencias, psicología, la ciencia del comportamiento, porque la manera que tú procesas información cuando pasas por una crisis es totalmente diferente cuando no estás viviendo una crisis. Y si reconocemos eso, la manera como damos información tiene que ser diferente. ¿Cómo comparas esas otras situaciones que te ha tocado vivir desde tu trabajo con, con lo que estamos pasando ahora? En, ¿Qué, en, qué, qué ves? ¿Cuál es tu percepción de esas situaciones con respecto a lo que... Porque claro, el Zika no nos pasaba aquí, no pasaba globalmente, pero esto estamos viviendo todos y yo llamo a mi familia en Argentina y están pasando por lo mismo que aquí. Hablo con mis amigos en Europa y me dicen también, aquí estamos con la misma situación. Para mí eso ya marca una diferencia sí, sustancial. Pero eh, ¿cómo lo ves vos desde tu perspectiva de trabajo? claro, cuando pasó Ebola y cuando pasó Zika, decíamos no pasa acá, pasa en otras partes del mundo, pero ahora sabemos lo que esas comunidades estaban pasando.
Sabemos esa incertidumbre por la que esas comunidades estaban viviendo. Sabemos que hay gente que va a tenerle confianza a las recomendaciones del gobierno y hay gente que no. Es por eso que en la comunicación de riesgo tenemos 3 principios, ¿no? Es el be first, be right, be credible. Sé primero, sé correcto, sé creíble. Expresa empatía, número 4. Promueve acción, número 5. Y demuestra respeto, número 6. Esas son las 6 claves que tenemos y son difíciles, son muy difíciles de poner la estrategia. Sí. ¿Cómo ves esta situación que estamos pasando hoy por hoy? Desde tu punto de vista, de tu conocimiento de cómo se desarrollan estos distintos estados y las distintas etapas en lo que es una enfermedad, en este caso una pandemia, ¿qué, qué, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Qué es lo que recomendarías vos que como individualmente y como comunidades reaccionemos o qué actitud debemos tener? ¿Qué crees? Es importante saber que cada comunidad va a ser distinto. Lo vimos con Zika. Hay países que el Zika los atacó más que a otros. Lo vimos con el H1N1. Hay comunidades y hay gente que dice, el H1N1 no fue nada, pero en Georgia hubo comunidades que tuvieron que cerrar colegios. Entonces, ¿cómo se ve esto? Se va a ver diferente en cada comunidad. Es importante que la gente no diga, yo vivo en Georgia y California ya se abrió, ¿por qué no estamos abriendo? Ujú. No, cada comunidad es distinta y son los números los que van a determinar cuándo abrimos y cuándo no abrimos y cómo abrimos. Va a ser distinto en cada comunidad. O Hay sea que que prestar atención. recomiendas que estemos atentos de cómo, cuáles son los hechos a nivel local y en función Sí, de eso prepararnos para reaccionar de acuerdo a las necesidades locales. sí, porque va a ser distinto. Lo que está pasando en Georgia es muy diferente a lo que está pasando en Nueva York, pero hay que seguirla como comunidad para que todos salgamos de esto. Belén, me encanta esto que me estás contando, me encanta que, como dices, te hayas convertido en una experta en esta materia, porque cuando yo te he conocido, no estabas necesariamente en este campo, estábamos en No, otra el área periodismo. bastante diferente. Y eso Sí, también es un aspecto que me gustaría que me cuentes, porque a vos te ha tocado estar en el periodismo, trabajar en un medio gráfico como un periódico comunitario, en este caso Mundo Hispánico en Atlanta, Georgia, y una vez que has cerrado esa etapa, un poco que has reinventado tu carrera, ¿no es cierto? sí, Para alguien que nos está viendo y que le toca ahora, por ejemplo, con estos cambios, eh, hacer esa transición de a estar acostumbrado a hacer algo diferente. ¿Cómo lo has vivido vos y qué recomiendas que debe hacer uno para hacer esa transición de hacer una cosa a pasar a hacer claro. otra? Creo que, como tú bien has dicho, o sea, lo que te impulsa a hacer la transición son diferentes cosas. Yo siempre quise ser periodista, yo he trabajado para empresas grandes como Reuters, Associated Press, estuvimos en un periódico comunitario, pero los dueños eran Cox Enterprises. Eh, pero cuando mi hijo nació en el 2004, él nació con labio leporino y paladar partido. Y a mí me comenzó a llegar muchos brochures y papeles en inglés y en español sobre cómo cuidarlo, por qué sucedió esto, cuáles son los próximos pasos que yo tengo que tener, cuáles eran los doctores, los especialistas que tenía que ver. Y al, alguna de esta información era muy buena y otra era terrible, 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 terrible. Como periodistas, nosotros agarramos información compleja y la traducimos y la ponemos de una manera sencilla para nuestros lectores. Depende de cómo sean nuestros lectores, si es el público en general, o en mi caso será la mayoría economistas y financistas. Y yo veía eso y decía, esto está terrible. Entonces yo quería entrar
a salud, pero yo no sabía, yo pensaba que eran los hospitales, porque los brochures tenían el signo y el icono del hospital que desarrollaban esta información. Y yo traté, incluso cuando llegué a Atlanta, yo trataba de ingresar a trabajar para el Hospital de Niños de Atlanta, pensando que ellos desarrollaban esta información, pero como mi resumen era tan periodista, entré a trabajar y te conocí a ti. ¡Qué suerte! Pero yo seguía con esas ganas y apliqué al Departamento de Salud de Georgia. Y creo que me llamaron como 9 meses después. Y apliqué y comencé a trabajar ahí. Y tuve los mejores profesores, porque me contrataron porque querían una comunicadora, querían alguien que pueda coordinar con gente que estaba a través del estado. Y yo había estado trabajando para CNN en español, y en CNN yo estaba coordinando con reporteros en toda Latinoamérica. Y necesitaban a alguien que sea fuerte en comunicación, y es un plus ser bilingüe. Entonces, tuve la suerte de poder hacer esa transición en ese entonces. Qué bueno. Eh, en tu, ¿Me podrías decir si en tu aspecto laboral has conseguido lo que querías? Sí, ¿Estás sí. satisfecha haber alcanzado la posición que querías? Mira, sí, yo me acuerdo que cuando yo era periodista y yo era una joven reportera y yo veía al editor sentado en la silla y decía, pero qué aburrido. Yo jamás de mi vida quiero ser editor, porque no sales a perseguir la noticia, solo estás editando lo que otra persona. Y cuando me convertí en editora, dije, yo no quiero volver a ser periodista, estar corriendo por las calles. Y me di cuenta que como editora yo podía servir de mentora a estas nuevas periodistas y decirles qué es lo que tienes que buscar, y al editar decirle, mira, tienes esta posición, necesitas una contrapartida. Eso me gustaba. En, en salud pública, sí, yo comencé en emergencias en el estado de Georgia, y cuando entré a los CDC, también a emergencias, viajando por todos los estados, enseñando, pero me divorcié. Y con el dolor en el corazón tuve que dejar eso y me tuve que ir a comunicación interna. Y otra persona que también era una mujer mayor, divorciada, me dijo, Belén, no te pongas así. Cuando venga los hijos más grandes vas a poder volver acá. Y efectivamente pude volver ahí. Ahora, es gracioso lo que tú me estás preguntando, porque sí hay de repente puestos que yo todavía quisiera, a los que yo quiero llegar, pero como tú sabes, yo me volví a casar hace 2 años, y yo viajo mucho, como tú sabes, he viajado al África, por toda Latinoamérica, Asia Central, haciendo estas labores que son 2, 3 semanas. Cuando fui al África fueron más de 2 meses, y claro, me encanta, pero ahora estoy, mira, si no viajo más y me quedo acá y enseño a las próximas generaciones, estoy bien. Está bien, qué Me he bueno. vuelto más casera, algo que nunca pensé que me iba a volver. ¿Cuál es la lección de vida que más te ha costado aprender? Um, con mis hijos, porque mis 2 hijos tienen TDAH, mis 2 hijos tienen problemas de aprendizaje, dislexia. Mi hijo tiene 15 años, pero la lectura y la escritura que él tiene no son de una persona en secundaria, sino en colegio elemental, de primaria. Mi hija es mejor, pero es más difícil para ella aprender. Entonces, claro, cuando tú vienes yo tengo la suerte de venir de una familia donde tengo personas que tienen doctorados y másters, y que yo soy educada, y yo y mi esposo vemos Jeopardy, contestamos las preguntas de Jeopardy, y saber que mis hijos, las capacidades que ellos tienen son limitadas por los obstáculos de aprendizaje que ellos tienen, es muy difícil como madre. Es muy difícil tener que decir, oye, yo sé que ellos son así,
yo los adoro y yo los quiero y qué importa que no se, que algún día no lleguen a tener un doctorado. No, no importa que no, yo lo que quiero es que sean sanos y felices. Pero claro, cuando todo el mundo te está diciendo, "Ay, ¿qué universidad?" Y tú tienes que decir, no, mira, ¿sabes qué? Va a ir a un community college y todavía no sabe lo que quiere hacer. Eso es difícil, eso es difícil. Contame, ¿tienes un modelo de vida, alguien que admires particularmente? Mi mamá, mi mamá, Ese es tu espejo. sí, y créeme que cuando yo tenía 13 años yo me llevaba súper mal con ella. Me llevaba terrible con ella. O sea, entre los 13 y los 16 años no me llevaba bien con ella para nada. Incluso cuando me casé y tuve hijos. O sea, porque mi mamá, tú me describiste al principio como una persona que no tiene filtro, que dice lo que quiere, siente. Y mi mamá es así. Mi mamá es, yo soy mi mamá. Tal Entonces, palo, tal astilla. sí. Entonces, y claro, con el tiempo me he dado cuenta lo fuerte que es ella. Eh, Me estoy convirtiendo en mi madre y con orgullo, ¿no? Antes era, no, ahora es con orgullo. A Bueno, propósito de eso, y respetando tu tiempo, el cual agradezco enormemente, no, yo feliz. quiero que quisieras cerrar esta conversación con, con que me cuentes de dónde sacas tanta energía. ¿Qué son las cosas que te energizan tanto que siempre que te veo en cada interacción y me ha tocado verte todos los días cuando trabajábamos juntos y siempre con la energía mucho más arriba que el promedio? ¿Cómo haces? ¿Qué es lo que con qué te nutres? Creo que otra vez mis padres, ¿no? Yo he tenido el privilegio. Ha sido una fe en Dios que a veces se ha roto, a veces no ha sido constante. Han sido grandes amigos como tú, grandes amigos que hasta ahora tengo. Y la vida, Alejandro, he aprendido que la vida es como una montaña rusa. Tiene sus altos y sus bajos, y sus altos y sus bajos. Y si tú eres católico, entonces es las vacas flacas y las vacas gordas. La vida no es siempre perfecta. Pero yo tuve una hermana que falleció y no tiene la oportunidad de vivir lo bueno y lo malo que yo estoy viviendo. Tenemos compañeros que han perdido trabajo ahora y que se están pasando mal. Eh, ¿sabes qué? Tenemos unos a otros. Me Me encanta eso, me encanta encanta eso, tu me encanta tu mensaje, me mensaje. encanta eso destaques que siempre hay ciclos, de que lo que importa, por sobre todo, es esta bendición que tenemos, este privilegio de estar vivos, porque Sí, siempre sí, hay oportunidad de levantarse cuando uno se cae y seguir adelante. Entonces me sí. gusta que nos despidamos con esta reflexión y por supuesto, amiga querida, quiero agradecerte de todo corazón este tiempo y de que hayas abierto tu corazón también y que hayas compartido tus historias y tus puntos de vista personales y también profesionales que son muy valiosos en esta etapa particularmente que necesitamos escuchar gente que esté bien informada y con conocimientos sólidos. Así que Sí. bueno, ojalá que nos volvamos a ver prontito Sí. a través de Zoom, personalmente, por teléfono. Vos sabes que siempre estoy aquí para vos a una llamada de distancia. Así que Sí. quiero decirte que te quiero mucho Yo y te también te deseo lo quiero, mejor y que vos y tu familia se mantengan fuertes y sanos, ¿ok? igualmente con tu familia. Chao. Un Que gusto, estés un muy bien. honor. Bye bye. Chao.